Los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Monarquías y sus secretos. El día de hoy les voy a contar la historia de uno de los miembros de la familia real inglesa más queridos y controversiales, y que muchos de ustedes me han pedido. Así es, les voy a contar la historia de la princesa Margarita, condesa de Snowdon y hermana menor de la difunta reina Elizabeth II de Inglaterra. Nacida Margaret Rose en el castillo de Glamis, en Escocia, el 21 de agosto de 1930, 16 días de la fecha programada, llegó al mundo la princesa Margarita, como la segunda hija de los reyes emperadores Jorge VI del Reino Unido e Isabel, quienes al momento de su nacimiento apenas eran los duques de York, con poca probabilidad de subir al trono, a pesar de que Margarita al nacer se encontraba en el cuarto lugar en la línea de sucesión. Pero esto cambiaría muy pronto. Margarita tuvo como hermana mayor a Elizabeth, futura reina de Inglaterra, quien tenía solo 4 años cuando se volvió hermana mayor. Desde muy pequeña, Elizabeth cuidó a su hermana y era muy cariñosa con ella. Pronto se volvieron muy cercanas y Margarita también empezó a cuidar a Elizabeth. Pero como Lilibet era la mayor, siempre estuvo a cargo. Ambas hermanas tuvieron una infancia feliz y relativamente normal para una familia aristócrata, pues su tío, el entonces príncipe de Gales, David, sería quien subiría al trono a la muerte de su abuelo, el rey Jorge V. Se esperaba que se casara y tuviera hijos, desplazando así a las hermanas York en la línea de sucesión. Pero el destino tenía otros planes. Margaret y Elizabeth crecieron como las mejores amigas y cerca de sus padres. Ambas fueron educadas en casa por la institutriz Marion Crawford. No convivían con nadie más que no fueran miembros de la aristocracia. Tenían una vida llena de privilegios y pocas obligaciones. A pesar de llevarse muy bien, las princesas eran humanas y hermanas, y como toda relación entre hermanos, tenían discusiones y competitividad, pero nada fuera de lo común. Desde muy pequeñas comenzaron a notar las diferencias entre ellas. Incluso Winston Churchill alguna vez describió a Elizabeth con un carácter de autoridad irreflexivo y bastante madura para una niña de su edad. Esto después de que Elizabeth le dijera a Churchill que ella era la niñera de su pequeña hermana, quien era todavía un capullo que pronto florecería como una gran rosa, adelantando lo que sería una verdad, pues Margaret se convertiría en una mujer muy hermosa. Elizabeth era descrita como tímida pero muy segura de sí misma, y Margaret como muy social y llena de energía. Eran tan diferentes como el agua y el aceite. Su infancia tranquila no duró mucho, pues en 1936, con tan solo 6 años, Margarita perdió a su abuelo, el rey Jorge V, quien heredó el trono a su tío Eduardo VIII, pero que ese mismo año anunció que quería casarse con la americana y 2 veces divorciada Wallis Simpson, diciendo que si no lo hacía, entonces no podría cumplir con su deber y no iba a gobernar sin la mujer que amaba, abdicando así al trono de Inglaterra y heredando el trono al padre de Margaret, el ahora rey Jorge VI. Si quieren conocer más sobre la historia de Eduardo VIII, los invito a escuchar mi episodio sobre él en esta temporada. En esa época, aún estaba prohibido por la ley que el rey de Inglaterra se casara con una divorciada, pues era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, no tenía ningún fundamento dicha prohibición, ya que actualmente se reformó para que el hoy rey Carlos III de Inglaterra se pudiera casar con la divorciada y su eterno amor Camilla Parker Bowles en 2001. El 10 de diciembre de 1936, el padre de Elizabeth y Margaret presenció la firma de abdicación de su hermano, dándose cuenta de cómo cambiaría no solo su vida, sino también la de sus amadas hijas, quienes ahora sentirían la presión de la corona y el escrutinio público. El rey Jorge sabía que tenía que preparar a Elizabeth para su sucesión y tenía que enseñarle a Margaret la importancia de su apoyo, lo cual él siempre había hecho con su hermano mayor, quien ahora había dado la espalda a él y al reino entero. Elizabeth pronto comenzó a recibir un tratamiento diferente, empezando por la educación. Comenzó a estudiar la Constitución, la historia de Inglaterra y muchas cosas más.
De igual manera, empezó a asistir a eventos públicos para que entendiera la importancia de su futuro rol. Por otro lado, a Margarita no la pusieron a estudiar como a su hermana, lo cual resultaba bastante curioso, ya que los dos últimos reyes de Inglaterra habían sido los hermanos menores de los principales herederos al trono. Así que la tendencia marcaba a que ella podría llegar a ser reina también, y lo inteligente hubiera sido prepararla también. Quizás una de las razones por las que no quisieron educar más a Margarita fue para que no compitiera con su hermana, es decir, como un método de contención hacia Margarita para así no crear rivalidad entre las princesas. Este tipo de acciones comenzó a cambiar la relación entre las hermanas, que habían pasado de ser iguales a un desnivel en el que Elizabeth era la heredera aparente y Margaret el repuesto. Cuando el tío de Margarita abdicó al trono, fue Elizabeth quien se lo contó, y le dijo: «El tío David se irá de la familia, por lo que papá se volverá rey». Margaret le contestó: «¿Significa que entonces tú serás reina?». Elizabeth contestó: «Sí, algún día». Y jamás volvieron a tocar el tema. Para la coronación del padre de Margaret, se mandaron a hacer pequeñas coronas y vestidos con capas para las princesas. Por una razón completamente física, la corona y capas de Elizabeth eran más grandes que las de Margarita, pues Elizabeth era mayor y por lo tanto más grande físicamente. Margaret se quejó y le tuvieron que explicar que no era una razón de rango o importancia, aunque conforme fue creciendo, se fue dando cuenta que habría muchas diferencias en la forma en la que serían tratadas, aunque claro que entendía el porqué. Pero así como eran diferentes, también se querían, y ese cariño entre ambas duró toda la vida, y ese amor se tradujo en un apoyo incondicional. Elizabeth pedía que Margaret la acompañara a todos sus deberes reales. Siempre aparecían juntos y al público le encantaba. Venían en paquete. Aunque sus personalidades eran un tanto distintas. Elizabeth era directa y simple. En cambio, Margarita era un enigma, descrita así por su propia hermana. Desde septiembre de 1934, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth y su hermana permanecieron en el castillo de Balmoral, Escocia, hasta la Navidad de 1939, cuando se mudaron a Sandringham House en Norfolk. De febrero a mayo de 1940 residieron en el Royal Lodge, hasta que fueron trasladadas al castillo de Windsor, donde permanecieron la mayor parte de los siguientes 5 años de la guerra. El político Lord Hailsham sugirió que las princesas fueran llevadas a Canadá, pero esta sugerencia fue rechazada por parte de la madre de Elizabeth, quien declaró: «Las niñas no se irán sin mí. Yo no voy a dejar al rey, y el rey nunca se irá». En Windsor, las princesas realizaron pantominas en Navidad en ayuda al Queen's Wool Fund, el fondo de lana de la reina, que adquirió hilados necesarios para confeccionar prendas militares. Al final de la guerra, en el día de la victoria de Europa, Elizabeth y Margarita se dispersaron entre la multitud de forma anónima para celebrar en las calles de Londres. Más tarde, Elizabeth dijo en una entrevista: «Les preguntamos a nuestros padres si podíamos salir y ver la celebración por nuestra cuenta. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que fuéramos reconocidas. Recuerdo las filas enormes de personas desconocidas uniendo sus brazos y caminando por el Whitehall. Todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio». Aquí quiero aprovecharles para hacerles una recomendación de una película muy buena que se llama The Royal Night Out en inglés o Un escape real en español. Y justo cuenta la historia del día en que Elizabeth y Margarita se disfrazaron de plebeyas y salieron a celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una película muy bonita, muy chistosa, que a ustedes que son amantes de las monarquías como yo, les va a encantar. Regresando a los años 40, en 1947, las princesas, junto con sus padres, se embarcaron en un tour real en Sudáfrica, el primero desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En este viaje, Elizabeth celebró su cumpleaños número 21, con un discurso a todo el Commonwealth, demostrando su sentido del deber y servicio. El 20 de noviembre de 1947, Elizabeth se casó con Felipe, duque de Edimburgo. Margaret fue la dama de honor de su hermana y la encargada de que el vestido de Elizabeth siempre estuviera impecable. El rey
estaba muy sentimental e incluso triste por dejar ir a su hija mayor. Estaba feliz por su matrimonio con Felipe, pero estaba nostálgico porque dejarían de ser los 4 contra el mundo. Incluso le escribió una carta a Elizabeth que decía: «Tu partida nos deja un vacío en la familia, pero recuerda que tu viejo hogar sigue siendo tu hogar, así que regresa lo más seguido que puedas. Sé que estás realmente contenta con Felipe, lo cual es lo correcto, pero no te olvides de nosotros. Ese es el deseo de tu adorado padre». Fue un día bastante nostálgico para el rey, un sentimiento con el que estoy segura que muchos padres que me están escuchando se identifican. Pero él no era el único en la familia sintiéndose así. La princesa Margarita también se sentía triste por perder la conexión tan directa que tenía con su hermana mayor. Durante toda su vida, la atención había estado en las princesas hermanas, Elizabeth y Margaret, pero ahora eran Elizabeth y Felipe, la pareja perfecta. Aún sin Elizabeth, Margaret tenía que cumplir con sus deberes reales como hija del rey. Aún no tenía ni 18 años, pero esto no le impidió que desarrollara un gusto por las fiestas. A los 19 ya asistía a muchos clubs nocturnos. Ese mismo año causó revuelo cuando la fotografiaron fumando un cigarrillo. A pesar de que su padre, su abuela e incluso su tía también fumaban, el drama estaba en que no lo hacían en público, y Margaret era la primer miembro de la familia real en ser fotografiada haciéndolo, y además en plena luz del día. El interés de la prensa en ella cada día era más, y esto porque había un gran interés de parte del público sobre su vida. Margaret tenía una estrella que brillaba a donde fuera. Le gustaba bailar, reírse, platicar y era una joven muy bella. Llamaba la atención a donde fuera. A los 18 años realizó un tour a Italia y cuando se encontraba en un hotel de Venecia, una empleada del hotel fue sobornada para dejar pasar a un periodista al cuarto de la princesa. El periodista describió todo lo que encontró en el cuarto de la princesa, desde el color de su barniz para uñas hasta su perfume y el color de su labial. Todos estos detalles hacían una gran noticia en los periódicos que todos querían conocer. En 1952, Elizabeth y Margarita perdieron a su padre, el rey Jorge VI, quien con apenas 15 años en el trono, había fallecido a los 56 años por una trombosis coronaria tras sufrir años por el cáncer de pulmón. Claro que para Elizabeth la muerte de su padre representaba una carga doble, pues en automático se volvía reina, y no solo era una doble carga, también era una doble pérdida, pues ella pensaba que tendría más tiempo para prepararse para ser reina y vivir una vida normal junto con su esposo e hijos, pero a partir de ese día tuvo que decir adiós a esa vida también. Por su parte, Margaret era muy cercana a su padre, el rey Jorge VI, quien incluso alguna vez dijo: «Lilibet es mi orgullo y Margaret mi felicidad». Su padre adoraba a Margaret. Desde pequeña, Margaret era berrinchuda y testaruda, y su padre le cumplía cada capricho, quizás porque sabía que no podía darle lo mismo que le tocaba a Elizabeth, el reino de Inglaterra. La muerte del rey fue muy difícil para Margaret. Dicen que tuvo que tomar sedantes para poder dormir. Ella describió sus sentimientos como estar en un hoyo negro. Margaret fue de las únicas y últimas personas en ver con vida al rey, pues estaban juntos en el mismo castillo en Sandringham durante las últimas horas. Este sería un año que marcaría la vida de Margaret para siempre. Margaret tuvo que enfrentar prácticamente sola la pérdida de su padre, pues su hermana estaba muy ocupada lidiando con su familia y, por supuesto, preparándose para ser reina. Mientras tanto, su mamá estaba enfrentando el duelo por su propia cuenta y no tenía fuerzas para apoyar a nadie más. Margaret estaba sola. Su hábito de fumar comenzó a convertirse en una adicción. Se dice que fumaba 60 cigarrillos por día. Este hábito o vicio se convertiría en una característica emblemática de la princesa y también le traería muchos problemas de salud. Para Elizabeth y Margaret, este fue el momento que más marcaría su relación, pues se volvía real el estatus superior de Elizabeth sobre Margarita, del cual siempre se había hablado pero nunca se había materializado. Por la personalidad de Margarita, brillante y acostumbrada a llamar la atención, esto fue un gran golpe, pero a pesar de eso, mantuvo la frente en alto y apoyó a su hermana en todo momento.
Honestamente, no creo que Margaret estuviera celosa de su hermana, y menos sobre ser reina. Al contrario, me parece que Margarita le tenía un poco de lástima, pues entendía la carga que ahora tenía su hermana. Además, para el grado de cercanía que mantuvieron las hermanas durante toda su vida, me parecería extraño que alguien tan cercano de una persona pudiera guardar tales sentimientos. Sin embargo, me parece que a Margarita le hubiera gustado un lugar mucho más relevante en el gabinete de su hermana, aunque al mismo tiempo le gustaba la vida de privilegios y pocos deberes. El 2 de junio de 1953, Margarita vio la coronación de su hermana en la abadía de Westminster, de una forma muy diferente a como había visto la coronación de su padre hace 15 años. En esta coronación, las hermanas vieron a su padre coronarse juntas, en un mismo nivel. Ahora Margaret estaba hecha a un lado y Elizabeth se volvía oficialmente el centro de atención de todo. Margaret y la reina madre ya no eran importantes, y era esperado que se mudaran del Palacio de Buckingham, su hogar por los últimos 15 años. Podrían visitarlo y pasar horas ahí, pero ahora solo como invitadas. El mundo de Margarita se estaba poniendo de cabeza, hasta que conoció, o más bien reconectó, con un hombre que podía entender por lo que estaba pasando: el capitán Peter Townsend. La princesa Margarita conoció a Peter Townsend cuando solo tenía 14 años y él 30, es decir, que era 16 años mayor que Margarita. Peter era el equity de su padre, el rey Jorge VI. Townsend era un veterano guapo y héroe de la Segunda Guerra Mundial, que había derribado 11 aviones alemanes. Tras la muerte del rey Jorge VI, Margarita y Peter comenzaron su romance. Algunos dicen que Margarita se sentía más cerca de su padre estando cerca de Peter, porque él lo había conocido muy bien. Y también porque, como les platicaba, Margarita se quedó sola y el único que le prestó atención fue Peter. Fue una amistad que se convirtió en algo más. Margaret estaba enamorada. Pero la edad del capitán no era el impedimento que tenían para estar juntos. El verdadero problema es que Peter estaba casado. Pero en 1952, Peter se divorció de su esposa para poder estar con Margaret, dejando claro que quería pasar el resto de su vida con la princesa, y ella estaba de acuerdo. En abril de 1953, Peter le pidió matrimonio a Margarita, y ella dijo que sí. Margaret le dijo de inmediato a su hermana Elizabeth, pero poco se imaginaba todos los desafíos que iba a enfrentar. La pareja mantuvo un bajo perfil y un poco en secreto su relación, pero los rumores sobre ellos comenzaron, y fue hasta que una pequeña muestra de afecto en público confirmó la relación, y la noticia explotó. La pequeña muestra de afecto fue después de la coronación de su hermana, en el anexo de la abadía de Westminster, cuando Margaret sacudió un poco el hombro de Peter, ya saben, como quitando alguna pelusa. Qué bonito cómo el amor se puede ver hasta en los detalles más pequeños, ¿no? Este gesto fue visto por un solo periodista, Ori Whiting, quien rápidamente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, porque era verdad que un gesto así es muy íntimo. Mismo gesto que había explotado el escándalo en los 30 entre Wallis Simpson y el rey Eduardo VIII. Los tabloides sacaron la noticia y la atención ahora estaba en el escándalo de Margaret y no en la coronación de Elizabeth. Así, Margarita volvió a estar en el spotlight, pero esta vez con comentarios negativos. El problema que ahora enfrentaba la pareja, para poder estar juntos, era que Peter ahora era un hombre divorciado. Y después de que la abdicación del tío de Margarita había sido provocada por quererse casar con la 2 veces divorciada Wallis Simpson, era obvio que no la iban a dejar casarse con él. La iglesia anglicana prohíbe a los divorciados, o prohibía, volverse a casar, y la ley, en ese entonces, expulsaba a los miembros de la familia real de la línea de sucesión que se casaran con divorciados. Hoy esto ya no sucede, pues justamente el rey Carlos es un hombre divorciado casado con una mujer divorciada, y Harry, al casarse con Meghan Markle, que también es divorciada, no perdió su lugar en la línea de sucesión. Perder el lugar en la línea de sucesión, para Margarita, significaba no poder participar en eventos públicos junto con su hermana, perder su pensión y dejar ser un miembro trabajador y senior de la familia real. Margarita le pidió a su hermana, la reina, que le permitiera casarse con Peter,
Esto porque todos los miembros de la familia real necesitan el consentimiento del soberano en turno para poder casarse. Pero con todo el dolor de su corazón, Elizabeth le dijo que dadas las circunstancias por las que ella había llegado al trono, no podía darle permiso por ahora. Así que le pidió que esperara un año más para volvérselo a preguntar. Durante este año, los consejeros reales conspiraron para enviar a Peter lejos de la princesa, y así lo enviaron a trabajar a la Embajada de Inglaterra en Bruselas. Hicieron todo este movimiento mientras Margarita se encontraba de gira, a pesar de que le habían prometido que Peter no dejaría el país hasta que ella regresara, pero no respetaron el acuerdo, y cuando la princesa regresó, ya no encontró a su amado y estaba completamente devastada. Margarita regresó el año siguiente con su hermana para pedir su autorización, y Elizabeth nuevamente le pidió que esperara otro año. Pasado ese año, Margarita cumpliría 25, y eso significaría que la princesa podría pedir a ambas casas del parlamento que no necesitara el consentimiento de la soberana para casarse. O sea, Elizabeth sabía lo que hacía, y no quería romper el corazón de su hermana, pero tampoco quería faltar a su deber moral, entre comillas. Elizabeth no daba su autorización no solo por el escándalo de su tío, sino también porque Elizabeth era temporalmente la cabeza de la iglesia anglicana que prohibía que un divorciado se volviera a casar si su excónyuge seguía vivo, como era el caso. Lo cual, como ya hemos comentado, me parece muy hipócrita de parte de la iglesia anglicana, ya que es la misma iglesia que nació de la separación de Inglaterra de la iglesia católica para que el rey Enrique VIII pudiera divorciarse y volver a casarse no una, sino 6 veces más. Si quieren conocer más de la historia del rey Enrique VIII, los invito a conocer mi episodio sobre él en la temporada 1 de este podcast. Esta situación tenía dividido el corazón de Elizabeth, porque quería apoyar a su hermana, pero tenía este deber moral que les comento entre comillas, con la iglesia. Y es por eso que aplazaba la decisión, para no tener que tomarla ella. El resto del gobierno, el primer ministro en turno, Winston Churchill, claramente la iglesia e incluso los primeros ministros del resto del Commonwealth no estaban de acuerdo con el posible matrimonio de la princesa Margaret. O sea, imagínense que tantas personas tengan que aprobar a la persona que amas. Me parece absurdo e injusto para la pobre de Margarita, quien ni siquiera era reina. Parecía que ser la hermana de la reina era su don y su maldición. Fue en agosto de 1955 cuando Margarita le escribió al primer ministro en turno, Anthony Eden, una carta que solo la reina sabía que se estaba escribiendo. En dicha carta, Margarita le decía al primer ministro que se acercaba a su cumpleaños número 25 y probablemente se acercaría al parlamento para poder pedir casarse con Peter. Pero antes quería ver a su enamorado, quien regresaría en octubre de ese mismo año, después de 2 años fuera. Margarita solo podía decidir si se casaba con él si lo veía, pues ya llevaban 2 años separados y desafortunada o afortunadamente, solo ellos sabrán, la distancia cobró su cuota, y Peter y Margarita ya no se encontraban tan enamorados como al principio. Claro que aún sentían afecto y cariño entre ellos, pero ya no era lo mismo. El plan de los consejeros reales había funcionado. Los habían separado. Margarita no se casaría con Peter y así lo anunció al cumplir los 25 años. A pesar de que había sido una decisión de Margarita, la princesa tenía el corazón roto, pero en el fondo sabía que era la decisión correcta. Esta decisión hizo que la prensa y el público volvieran a amarla, porque aparentemente los había elegido a ellos y a su deber antes que al amor. Ahora con 25 años de edad, Margaret tenía más libertad y comenzó a salir aún más. Margaret había pasado de ser una niña bonita a una mujer muy hermosa. La princesa era un fashion icon con su propio estilo, y aunque la gente la catalogaba como un miembro de la familia controversial, ella misma decía que no era cierto, que no lo hacía a propósito, que simplemente estaba viviendo su propia vida. En 1958, con 28 años de edad, Margaret conoció a Anthony Armstrong Jones, su futuro esposo.
Pero no fue amor a primera vista. Su romance inició meses después, cuando Anthony, quien era fotógrafo, fue asignado para tomar fotografías de la princesa. Para este momento, Margaret era la soltera más codiciada de Inglaterra, y muchos estaban tras de ella. La princesa organizaba fiestas y eventos en los cuales invitaba a todos sus posibles pretendientes. Así comenzó a invitar a Anthony para despistar a todos, aunque en realidad la pareja ya había iniciado una relación en secreto que deseaban mantener oculta. En febrero de 1960, Anthony le propuso matrimonio a Margarita, y el pueblo de Inglaterra estaba muy emocionado por tener una boda real. Y para tranquilidad de todos, Anthony no estaba divorciado, y la reina podía dar su autorización sin ningún problema. Como nadie sabía de la relación entre Margarita y Anthony antes del compromiso, de verdad fue una sorpresa para todos, incluso para los medios. Pero era una grata sorpresa, pues la prensa veía a Anthony como uno de ellos, un plebeyo que había trabajado en Fleet Street, que era diseñador de modas y fotógrafo. Margaret se encontraba en el punto más alto de su popularidad. El público la amaba y también a su pareja. El pueblo de Inglaterra estaba encantado con el cuento de hadas que estaba viviendo la princesa. En ese tiempo, Margarita era el equivalente a la princesa Diana. La gente la amaba y la quería ver feliz. Fue la primera princesa del pueblo. La boda de Margarita fue la primera boda real en ser transmitida en televisión. 300 millones de personas prendieron sus televisores para presenciar a la distancia este cuento de hadas. El gobierno de Inglaterra tiró la casa por la ventana para la boda de Margarita. Las calles estaban adornadas con listones de seda blanco con las iniciales de Margarita y Anthony, con flores de los Tudor. Estos adornos iban desde el Clarence House, donde ella residía, hasta la abadía de Westminster, donde se llevaría a cabo la ceremonia. La gente acampó por días para poder tener un buen lugar para ver pasar a la princesa en su carruaje. En verdad, la gente estaba muy emocionada, y para hacer el día perfecto, resultó ser un día de mayo muy soleado y caluroso. A Anthony se le otorgó el título de Earl of Snowdon después de su matrimonio. En una entrevista, Margarita dijo que lo que más le había gustado de su boda fue que todos sus amigos pudieron verla a la distancia, pues a pesar de ser una boda de 2,000 invitados, no todos pudieron ser acomodados, pero podrían acompañarla viéndola desde el televisor. También en su boda fue la primera vez que los civiles compraron binoculares que en ese entonces eran caros y costaban alrededor de 2,000 libras. Los binoculares se utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial, pero no en la vida cotidiana, hasta ese momento. Margarita se veía preciosa el día de su boda. El vestido era de Norman Hartnell y era completamente liso, no tenía perlas o tocados. Esto por recomendación de Anthony, que le dijo que el vestido tenía que ser simple para que luciera la gran tiara de Baltimore que había elegido y comprado meses antes para su boda. La tiara, realizada en 1870 por Garrett, la firma de joyería responsable del anillo de compromiso de la princesa Diana y de la cruz de amatistas adquirida recientemente por Kim Kardashian, presentaba un elaborado conjunto de diamantes, motivos vegetales y un lazo marrón que hace que la tiara parezca flotar por encima de la cabeza. Incluso hay una foto muy famosa de la princesa Margarita en una tina utilizando solo la corona. Se las voy a subir a mis redes sociales para que puedan verla. @monarquías y sus secretos en Instagram. La tiara fue subastada en 2006 por los hijos de la difunta princesa y fue vendida por 1.047.000 euros, lo que excedió por mucho su valor estimado, que era entre 170.000 y 230.000 euros. Los dos hijos de Margarita y Anthony recaudaron casi 16 millones de euros con la venta de las pertenencias de su madre en 2006, 4 años después de la muerte de la princesa a los 71 años. En una entrevista para The Telegraph, realizada en 2019, el actual Lord Snowdon reveló que hubo muchos motivos, y la mayoría de ellos económicos, que los hicieron considerar que aquello, hacer la subasta, era la decisión adecuada, porque como ya se sabe, cuando la gente fallece hay que pagar muchos impuestos. Pero bueno, regresando a los 60s, y específicamente a la boda de Margarita, el vestido causó un revuelo, pues la princesa siempre usaba ropa muy cargada, entonces era extraño verla con un vestido tan simple,
pero que al mismo tiempo se le viera tan espectacular. Y claro, que lo puso de moda. Margaret y Anthony tuvieron 2 hijos. David, que nació en noviembre de 1961, y Sarah, que nació en mayo de 1964. La pareja vivió una vida glamurosa, llena de fiestas y eventos, rodeados de personas famosas, importantes e interesantes. Pero esa vida no duraría mucho, pues al parecer se perdieron un poco en el alcohol y las drogas, lo cual comenzó a causar daños en el matrimonio. No pasó mucho tiempo cuando la prensa comenzó a especular sobre los problemas entre la pareja. En 1956 realizaron un tour a Estados Unidos donde viajaron a través del país para reunirse con políticos y la crema innata de Hollywood. Fue el viaje en el que la princesa bailó con el presidente en turno de los Estados Unidos, Johnson. La visita fue políticamente exitosa, pero para los ojos del pueblo británico, no, pues había costado alrededor de 30,000 libras. Esto porque a pesar de ser una visita con fines políticos, Margaret no dejaba de ser ella misma, y en Los Ángeles asistió a una fiesta privada en Hollywood que se había organizado solo para ella, e incluso tomó el tour de Universal Studios. Los americanos la amaron, y ella a ellos. Claro, porque sus impuestos no eran los que pagaban sus viajes. Después de este viaje, se le prohibió realizar otra gira internacional por muchos años. Mientras su hermana mayor, Elizabeth, se encontraba de tour, el matrimonio de Margarita comenzó a destruirse por completo. Anthony comenzó a tener amantes y ni siquiera se molestaba en ocultarlas. Anthony era muy duro con Margaret y ejercía mucha manipulación psicológica sobre ella. Le dejaba notas con mensajes groseros. Anthony se cansó de ser el esposo de una princesa y estaba harto de atender a eventos reales y comenzó a faltar. Aunque desde un inicio Anthony había mostrado su verdadero ser, pues apenas en las primeras 3 semanas de la luna de miel de Margaret y Anthony, Camille Fire, una vieja amiga de Anthony, dio a luz a una hija de Anthony. En 1966, cuando Anthony comenzó a trabajar para la revista Sunday Times, Armstrong comenzó a viajar mucho y a nunca estar en la casa. Así que Anthony le pidió a un amigo en común de la pareja, Anthony Barton, que se fuera a quedar con Margarita para hacerle compañía. Anthony jura y perjura que a su regreso los encontró juntos en una situación comprometedora. Y seguramente sí, porque Margarita se sentía muy sola. Y así comenzó a tener pequeñas aventuras con diferentes hombres con los que les gustaba coquetear, pero nunca llegaba a nada serio. A diferencia de Anthony, quien tenía una relación formal con Lucy Lindsay Hogg, con quien incluso se casaría después de divorciarse de Margarita. En 1960, a Margaret le regalaron una propiedad en una isla del Caribe llamada Mustique. En ella construyó una hermosa casa a donde viajaba con regularidad para tener un poco de privacidad. Margarita comenzó a tener una relación extramarital más formal con el paisajista Rody Legenwell, quien era 17 años menor que la princesa. Para el público, Anthony y Margarita seguían teniendo un matrimonio feliz, pero fue hasta 1976 que la prensa descubrió la relación con Rody, y esto fue por las fotos que le tomaron a él y a la princesa en Mustique y las publicaron en los periódicos. Esto no fue ninguna sorpresa para la reina, y de manera inmediata los 3 acordaron anunciar la separación de la pareja. Así, en 1978, después de 2 años separados, Margarita y Anthony anunciaron su divorcio. La princesa Margarita se convirtió así en el primer miembro senior de la familia real en divorciarse en los últimos 400 años. O sea, desde Enrique VIII. ¿Ya saben cuál? Ese rey que separó Inglaterra de la Iglesia Católica para poder divorciarse y casarse 6 veces más. Honestamente, lo vuelvo a repetir, me parece muy hipócrita de la familia real que sean tan estrictos con el divorcio cuando fue precisamente así que nació la Inglaterra que conocemos hoy. Elizabeth fue un gran apoyo para Margarita durante su divorcio. Incluso invitaba a sus sobrinos a quedarse en su casa, o sea, el Palacio de Buckingham, para hacerle a Margarita más sencillo el proceso de divorcio. Robbie y Margarita estuvieron juntos 8 años, hasta que Robbie comenzó a salir con Tatiana Soeskin. La princesa les dio su bendición y no guardó rencores. Incluso continuaron siendo amigos y los 3 cenaban juntos en varias ocasiones.
Roddy y la reina nunca convivieron demasiado, sobre todo porque los amoríos de su hermana le traían muchos problemas. Pero a pesar de eso, a Elizabeth le agradaba Roddy, y en alguna ocasión le comentó a Lady Anne Glen, quien fue quien presentó a Robbie y a Margarita, que estaba feliz de que los hubiera presentado, pues así Margarita pudo vivir un gran amor. En los 70s, Inglaterra se encontraba pasando por una crisis económica fuerte, y no les hacía mucha gracia que mientras ellos estaban sufriendo, la princesa estuviera pasando sus vacaciones en el Caribe en su isla privada. Las fotos de ella en bikini fueron un escándalo. Margaret poco a poco dejaba de ser la princesa encantadora para ser el miembro de la familia más criticado. El público comenzó a pedir al Parlamento que redujera su pensión, así como el costo de la familia real. Pero la reina Elizabeth se negó. Es una realidad que la reputación y terrible fama de Margaret servía como distracción sobre cualquier noticia negativa que pudiera salir sobre su hermana mayor, la reina. Como hemos visto con el príncipe Harry, la familia real acostumbra pintar a alguien como el malo para dar un tipo de mensaje, como de que, bueno, al menos él no es el rey. Entonces, haciendo dejar al rey en turno un poco mejor parado en comparación al hermano. Y este es el papel que le tocaba jugar a Margarita, y que le quitaba un poco de peso a Elizabeth. Sin embargo, siempre ha sido un escándalo controlado, cosa que según los duques de Sussex no aplicó con ellos y fueron completamente sacrificados. Mientras Elizabeth era vista como la obediente y la seria, Margarita era vista como encantadora y un poco traviesa. Margaret recuperó el cariño y respeto de Inglaterra a través de su trabajo de caridad, siendo presidenta de más de 80 organizaciones enfocadas en el bienestar de los jóvenes y el cuidado de los enfermos. En el arte, Margarita amaba la música y el ballet, convirtiéndose en la primera presidenta del Royal Ballet, con la reina como patrocinadora. Margaret era una gran cantante y siempre deleitaba a sus invitados cantando y tocando el piano para ellos. La princesa Margarita tuvo muchos problemas de salud, muy parecidos a los de su padre, provocados por el cigarro. El 5 de enero de 1985 tuvieron que operarla para remover parte de su pulmón, justo como a su padre. En 1991 dejó por completo el cigarro, pero continuó bebiendo en exceso. En febrero de 1998 la princesa sufrió el primer accidente cerebrovascular en su villa en Mustique. Sufrió al menos otros 3 accidentes más cardiovasculares entre 1998 y 2001, incluyendo una fuerte neumonía. Así duró hasta el 9 de febrero del 2002, cuando sufrió su cuarto y último accidente cerebrocardiovascular que le quitaría la vida, a la edad de 71 años. Para la reina fue una pérdida devastadora, pues ahora tendría que enfrentar el resto de su reinado sin su mejor amiga. Y no fue un tiempo corto, como ya vimos, fueron 20 años más. A diferencia de su madre, quien solo sobrevivió a Margarita un mes más. En menos de 3 meses, Elizabeth perdió a los 2 grandes pilares de su vida. Durante el funeral de Margarita, la reina derramó una lágrima, cosa que no se ha vuelto a ver, demostrando así el cariño que tenía por su hermana menor. Elizabeth y Margarita tuvieron una relación compleja como cualquier par de hermanas. Seguramente tuvieron acuerdos y desacuerdos, ideas parecidas y otras muy diferentes, pero en cada situación Margarita permaneció leal a su hermana y su reina, y estaba muy orgullosa de ello. Por su parte, Elizabeth solo quería que su hermana fuera feliz y tuviera una vida satisfactoria. Si su padre hubiera visto las grandes mujeres en que se convirtieron, la fuerza que desarrollaron y la cercanía que mantuvieron durante toda su vida, estaría orgulloso. Muchas gracias por compartir esta historia conmigo. Espero que les haya gustado. Platíquenme en mis redes sociales @monarquías y sus secretos. Y los espero en el siguiente episodio de Monarquías y sus secretos. Milky Wave Media.